2018, por la cual bueno, se le daban muchísimos años de condena, 24 años de prisión. 24 años de prisión, sí. Vamos a repasar este tape y después vamos a presentar a nuestro invitado, que también nos puede llevar a analizar este primer tema, ¿eh? A ver, repasemos la información. Fanny Aguiar, de 37 años, fue asesinada de 50 puñaladas en noviembre de 2018. El asesino fue un hombre con el que estaba en pareja desde hacía 2 meses. Este lunes, el fiscal de violencia doméstica, Raúl Iglesias, obtuvo una condena de 24 años de cárcel para el homicida, al tiempo que otro hombre que a juicio de la fiscalía estaba implicado en el hecho fue absuelto. El caso es inédito porque la sentencia fijó para el hombre el delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en la persona de su concubina y muy especialmente agravado por haber sido cometido por desprecio y menosprecio a la condición de mujer trans de la víctima. La Fiscalía a cargo de Iglesias había solicitado la imputación por transfemicidio, lo que finalmente fue aceptado por la justicia. Sin embargo, el fiscal adelantó que apelará la sentencia porque entiende que el hombre absuelto es coautor del crimen y porque pretendía que el asesino sea condenado a 28 años de prisión y no 24 como definió la jueza del caso. Bien, y nos está acompañando Raúl Iglesias, justamente fiscal de Montevideo en delitos sexuales, violencia doméstica y de género. En un caso que, bueno, lo primero creo que todos tenemos que estar de acuerdo en, bueno, por suerte se resuelve un asesinato a una mujer trans. Hemos sido testigos en los últimos años, ¿se acuerdan? De una seguidilla de asesinatos absolutamente crueles, basados sin duda en odio por la condición de trans. Pero bueno, más allá de celebrar que la justicia se haya hecho o logrado, 4 años más, 4 años menos, tengo entendido que el fiscal va a apelar porque quiere 4 años más, pero estamos hablando de 20 y pico de años de prisión, también tiene otras aristas interesantes de conversación. Y antes de meternos directamente en el caso, lo decía antes de ir a este tema y a este tape, Iglesias, ¿qué tan sencillo es el tema de las denuncias por abuso por parte de una mujer o la víctima que fuere, ¿no? También hay casos de abuso en hombres, por supuesto. ¿Qué tan de oficio puede actuar la Fiscalía? Y pensando en este caso que hablábamos al principio, que remite además y acusa a un político. Bueno, la Fiscalía creo que tiene que actuar de oficio en muchas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado cuando el señor García Pintos renunció al Plan Juntos y en su carta de renuncia hace mención a que existían, en su opinión, actos discriminatorios o agraviantes hacia mujeres. Me pareció que era una denuncia seria y bueno, yo lo cité a García Pintos para que ampliara sus dichos y bueno, hay una investigación en curso por eventuales delitos cometidos. Bien. ¿A la Fiscalía le llegó este relato de esta mujer o chica? No sé. Debería preguntarle a las fiscales de delitos sexuales. Recuerdan que nosotros, si bien nos llamamos igual, nos centramos en violencia doméstica, si bien tenemos casos de femicidio y casos también de delitos sexuales que quedaron, pero nosotros nos abocamos a violencia doméstica y a otras aparte de delitos sexuales. Bien. Pero creo que sí. ¿Debieran haber actuado de oficio? Podrían. Y cuando son políticos... Perdón. Sí. Supongo que cuando lo que se está denunciando tiene aspecto delictivo. Exacto. Pero ahí... Porque ahí es otra cosa, ahí lo que yo preguntaba antes, ¿el relato lo tiene? ¿Es contundente en que se trató de una posible tipificación de abuso? Lo que pasa es que acá, cuando hay una denuncia anónima, es difícil obviamente identificar a la persona porque es anónima, pero se puede ver, investigar qué hay detrás. Creo que es nuestra obligación hacerlo cuando es una denuncia de esa entidad y con una persona pública, nada más ni nada menos. Sí. Tratar con personas públicas, investigar a personas públicas es muy difícil. A mí me pasó en Artigas, por ejemplo, que había una denuncia contra el intendente y bueno, investigar a personas públicas es difícil, y más en un ámbito en el interior. Acá también lo es, pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo igual, porque nadie está por encima de la ley. Ahora, cuando Gerardo Núñez dice públicamente que se pone a disposición de la justicia, y va, tengo entendido además. Eso es muy bueno. Es muy bueno, pero supone, hay que deducir que está dispuesto a que la Cámara resuelva que le ponga sus fueros.
Pregunto. Es bueno si ponen los fueros a disposición, ¿no? Porque después... Creo que es bueno de cualquier forma que la persona vaya y preste su declaración ante la justicia y quiera colaborar con la investigación. Tú sabes muy bien, Pablo, que es muy importante que esa declaración que se haga ante la Fiscalía sea para dar su versión y ponerse a disposición, es decir, alguien que obviamente va a estar ubicable, alguien que no se va a sustraer al proceso, en principio. Es decir, me parece que es buena esa actitud. Es algo que el hecho de prestarse ante decir, bueno, la justicia me va a investigar, bueno, yo me presento, acá estoy. ¿Por qué es difícil investigar a una persona pública, como acaba de mencionar? Y por las presiones que uno puede sufrir. O sea, hay presiones. Muchas veces lo hay. Yo siempre he dicho también lo mismo. Si uno está acá en este lugar de fiscal, tiene que asumir que las presiones están y que, bueno, hay que endurecer el cuero. Y también a veces uno pide a la Fiscalía que lo apoye y, bueno, la Fiscalía lo apoyará más o menos, en fin. Pero hay que endurecerse y saber que las presiones están. Nosotros, en nuestra ley orgánica, dice que no podemos recibir instrucciones de nadie, que tenemos nuestra independencia técnica, pero hay grupos de presión, obviamente, partidos políticos, cuadros de fútbol, instituciones, y bueno, si uno se deja presionar, no sirve para esto. Porque si uno se deja presionar, tiene que dar el paso a costado, porque como fiscal no podés dejarte presionar. No podés. No podés. Bien, Iglesias, volviendo al tema por el cual se le ha invitado en el día de hoy, que tiene que ver con esta sentencia de transfemicidio. ¿Es el primer caso resuelto? Sí, tengo entendido que sí. No, los otros casos, lamentablemente, están en investigación aún y no hay tal vez los avances necesarios. No tengo esos casos a mi disposición, digo. Lo que yo hice en su momento es hablar con la jerarquía de ofrecer modestamente la ayuda, pero bueno, creo que para las autoridades de la Fiscalía los temas de femicidio no son prioridad. Bien. Sin embargo, es fuerte lo que usted está planteando. Bueno, ¿no? yo digo porque el fiscal de corte me dijo a mí directamente que los femicidios no eran prioridad porque en la mayoría de los casos el presunto autor se mata, se suicida, entonces no es prioridad. Yo discrepo con esa postura, pero bueno. Bien, de todas maneras, es algo que usted está diciendo, que dijo el fiscal de corte, no tenemos Sí, forma lo dijo en un ámbito privado, por eso, con una persona de testigo que jamás va a decir lo que pasó realmente, porque obviamente está sujeta a jerarquía y en un puesto importante jamás va a decir lo que pasó en realidad. Cuando usted como fiscal está frente a, digamos, Visita a la ¿se justicia. siente diferente si es homicidio, femicidio, transfemicidio? Por supuesto, los femicidios requieren, desde mi punto de vista, una investigación mucho más exhaustiva porque hay que ver todo el entorno de la víctima, del victimario, sus relaciones entre ellos y con otras personas. Hay distintos tipos de violencia que hay que investigar, si es violencia psíquica, psicológica, patrimonial, económica, simbólica. Y todo eso requiere una investigación mucho más amplia, mucho más en contexto. Hay que requerir ayuda de, obviamente, el ITF, la academia, testigos expertos, organizaciones. A mí me gusta mucho el trabajo en equipo, en red, para lograr resultados. De hecho, en este caso de transfemicidio se trabajó, para mi punto de vista, muy al final, me hubiera gustado antes, pero muy al final con el colectivo trans, con la señora Josefina González, la licenciada. Es decir que... ¿Por qué hay que decir transfemicidio? Al fin y al cabo, ¿no es una mujer? ¿Por qué no alcanza Porque femicidio? es una mujer trans. La sentencia hace toda una distinción de que es una mujer trans. Y que se basó en la el declaración. odio hacia la figura de la persona trans. Eso... No tanto hacia la mujer trans, sino a una mujer, y como no hay una figura que dice transfemicidio, sino que es femicidio, ella hace esa distinción. Bien, es pero... una mujer trans, sí, que pero estaba sometida a una serie de vulneraciones a sus derechos. Bien, pero desde el aclara comienzo, en fin. justamente y establece como agravante Sí. el odio por parte de su victimario por su condición de trans. Sí, porque había allí una cuestión... Pero no era su pareja. Era su pareja, pero también había una cuestión de menosprecio hacia su pareja por su condición de mujer trans. La veía como un objeto que era desechable, como realmente sucedió, dándole 50 puñaladas. ¿Eso surge de las confesiones también del victimario? Él confiesa en cierta forma, dice que la mata, que está arrepentido. En el juicio
estrictamente fue lo único que dijo. Después no dijo absolutamente más nada. Pero sí cuando se hicieron distintos peritajes médicos, es decir, psicológicos y psiquiátricos, manifestó eso de que estaba arrepentido, de que era su pareja, pero había una cuestión así de que a veces decía que era él o era ella, tenía unos conflictos sexuales propios también. Y lo que la jueza, en una sentencia muy buena, por cierto, hace todo un análisis de por qué es una mujer trans. ¿Por qué? Porque tanto su familia como sus amigos relacionan la historia de vida de Fanny, de que ella siempre se percibió como mujer, sí, pero había nacido con un sexo masculino asignado. Después, toda su historia de vida, todas las vulneraciones que sufre, bien. Después, al final, cómo muere. Cómo muere en forma muy violenta, brutal, alevosa, con una hazaña terrible. Eso también Por eso es importante ir más allá de femicidio y catalogarlo como transfemicidio. Exacto, exacto. Porque eso hace... visibiliza un montón de periplos del colectivo. Y de esta víctima en particular. Entiendo. ¿Cómo lo ves, abogado penalista, cuando termines la... No, perdón. Y lo veo como una sentencia exitosa, novedosa, innovadora, donde la sentencia desprende determinados elementos que hasta el día de hoy no teníamos, ¿verdad? Y determinadas tipificaciones que no existían, que de pronto pueden abrir un abanico de posibilidades a juicios que... lo pidió la Fiscalía y desde que nosotros tomamos el caso insistimos mucho en esa cuestión, no en otras. Es decir, tú sabes muy bien, Pablo, que el enfoque que le da después en el juicio puede ser un poco distinto a lo que se hace en la acusación y en la investigación. Nosotros enfocamos bien que acá la cuestión medular era quién era la víctima, claro, y que era una mujer trans. Eso hace a la cuestión medular. No, y lo fundamental a su vez que la sede haya sido receptiva en esa solicitud y en esa acusación, independientemente. Sí, pero aún así entre Fiscalía y jueza no parece estar 100% de acuerdo en... No, pero eso es en el monto. En cuanto... Bueno, pero determinado por el lado de que sí es un crimen de odio. En el monto y también en el caso de la otra persona que se le imputaba en principio como que había participado. El crimen de odio fue aceptado por la sede, el hecho del odio de la persona. El tema acá es el quantum de la pena solicitada, que por lo general la Fiscalía, y esto hay que decirlo, por lo general solicitan penas elevadas. 28. Justas. Justas. Bueno, los abogados defensores consideramos en algunos casos elevadas, en algunos casos justas, pero elevadas, pero a su vez, hace lugar al 90% de lo solicitado, por lo cual, por supuesto, entiendo que es novedosa, que es una pena justa para el delito que se cometió y que abre, lógicamente, un abanico de posibilidades, gracias a la Fiscalía, que lo tipifica de esa forma, a los juicios que se vienen por delante. Bien. Pupo. Bueno, yo lo considero novedoso, lo considero osado, arriesgado, pero en mi imaginario, por lo menos, hubiera esperado que esto naciera de la doctrina, alguna vez se convirtiera en ley, que se tipificara el transfemicidio y que después la jurisprudencia tipificara de acuerdo a la ley. Lo que sí veo que Fiscalía acá y la justicia, de alguna manera estiran un poco el concepto de femicidio y lo aplican a una situación de una persona, de una mujer trans. ¿Ah? Y lo que uno rescata un poco de las opiniones de la gente, por eso que está bueno este tipo de programas para aclarar conceptos, es que tal vez lo que esté agravando o disminuyendo la pena sea la opción sexual de la víctima. Y o cómo se percibe. La identidad sexual. O la identidad sexual, cómo se percibe. Y entonces digo, está bueno que lo aclaren. Yo cuando leí, digamos, y vi todo el informe, no me quedó muy claro que por el hecho de dónde se dieron las puñaladas y una cantidad de conceptos que vi allí, eso fuera un elemento suficiente como para considerar que la persona lo mató por el hecho de ser trans. Y que por eso se transforme todo esto en un transfemicidio. Ahora usted aportó más elementos, pero siempre nos queda esa sensación que en el Uruguay no hay una coherencia en las penas en el sistema judicial uruguayo, y por eso que está bueno que los fiscales vengan o los jueces vengan y nos digan cuáles fueron
las condiciones que se dieron en cada caso para que se tomara determinado o se pidiera determinado tipo de pena. Yo, por ejemplo, recuerdo el episodio de Villa del Carmen el año pasado en Durazno, donde un chico mató a fierrazos a su mamá, una persona grande, y bueno, le dieron 22 años de condena. Usted pide 28 en este caso. Entonces queda esa sensación en la gente... ¿De que hay vidas que valen más que otras? De que hay vidas que valen más que otras. Yo creo que hay vidas que valen más que otras porque en el Uruguay, por ejemplo, creo que vale más la vida de una mujer en un caso de un femicidio que la vida de un niño. Pero si lo dice la ley, el fiscal se ajusta a la ley y el juez se tiene que ajustar a la ley, ¿no? Así que bueno, agradezco que venga y aclare conceptos. A ver. Discrepo con eso. A ver. Acá en realidad la jueza no es que le da un plus porque es una mujer trans. Nosotros pedimos una pena de 28, la jueza pone en 24. ¿Por qué? Porque descarta, por ejemplo, una agravante genérica que nosotros entendemos que sí se aplica, que es la alevosía. Bien, toma en cuenta también que es primario. Entonces, haciendo ese juego de agravantes... Primario, 50 puñaladas, vaya que hizo un máster en segundo. Pero sí, a 50 puñaladas, Caramba. una diferencia grande. Bien, entonces, haciendo ese juego que tiene que hacerlo de evaluar cuántas agravantes y la calidad de las mismas, cuántas atenuantes y la calidad de las mismas, rebaja la pena, que es lo que muchas veces pasa. Nosotros pedimos una pena justa y la Fiscalía dice, bueno, es esta la pena justa, por esto. La jueza dice, bueno, si está el agravante no está, si está el atenuante está, debo bajarlo, en la dosimetría tengo que Pero no se supone dosificar hacia que abajo. el juez nunca puede poner penas menores a las que pide Fiscalía. Mayores. Ah, mayores, es al revés. Ah. Entonces nosotros cuando apelemos ahora vamos a decir, bueno, la atenuante de la primariedad absoluta, ¿qué peso real tiene? Sí, es primario absoluto, es cierto, pero ¿qué peso tiene realmente? Porque en la ejecución del hecho, como tú decís, hubo una brutalidad excesiva, una hazaña, que no tenga antecedentes. ¿Qué tanto vale en realidad? Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que correr para todos por igual. Cuando hay antecedentes hay, cuando no. Más allá del... Pero para mí el hecho de que haya, en mi opinión, el hecho de que haya antecedentes penales tampoco debería agravar excesivamente la pena. ¿Bien? Bueno, debe jugar si en es un uno u hombre otro que sentido. mata por segunda vez, ¿no le parece que hay que agravar la pena? Sí, pero tampoco excesivamente, me parece a mí. Es decir, no es hay que ver el hecho concreto. Y en el hecho concreto, alguien que no tiene antecedentes y mata de la manera que mata a esta persona, debe ser castigado más severamente. Bien. Por aquí, Pepe. Sí, doble vulneración por su condición de mujer trans y de trabajadora sexual. También. Y te quería consultar, fiscal, por el tema de esta otra persona que también estaba imputada y donde la Fiscalía se ha señalado que va a apelar porque quedó en libertad. Exacto. ¿Queda en libertad porque el victimario se hace cargo del...? No. Queda en libertad porque la jueza entiende que no están dados los elementos suficientes, la plena prueba de la participación en el hecho. Entonces, ante ese panorama, la jueza, con muy buen criterio, dice, bueno, si yo no me convence, no están todas las pruebas contundentes para una condena, debo absolver. Nosotros entendemos que los indicios, si se hace un razonamiento de las pruebas de otra manera distinta de la que la hace la jueza, que es lo que vamos a plantear ante el Tribunal de Apelaciones, debería ser condenado como coautor del delito. Coautor. Exacto. ¿Por qué? Porque entendemos que él no fue el que la mató, el que le dio todas las puñaladas, pero sí participó activamente y fue clave para que el delito sucediera en la forma que sucedió. Verónica. Bueno, yo creo que es interesante desde todo punto de vista, entre otras cosas, porque en general me parece que la justicia está dando un giro a ver una película completa, por todo lo que usted decía de la trayectoria de esta víctima y demás, y no solamente una foto, ¿no? Pasamos de quedarnos con una foto donde de repente alguien puede decir, bueno, fue un homicidio y chao, y con lo que está allí, sino a entender una trayectoria de vida que muchas veces, en este caso, las mujeres trans terminan lamentablemente de esta manera. Este no es un episodio aislado, tal vez acá la figura, porque bueno, se trata de una persona que era más su expareja, o en fin, sino que bueno, tenemos muchos casos, ¿no? Su pareja. tenemos muchos casos donde todavía no se han aclarado y donde no le hemos dado a este tipo de homicidios la importancia que se le debió dar. Entonces, cuando se habla de que acá tenemos una jurisprudencia que hace que una vida valga más, yo miro la película completa y digo, estas vidas en realidad han valido menos. Mucho menos. Porque cuando tú ves la esperanza de vida de las mujeres trans,
por distintas circunstancias. Y cuando ves que los homicidios de las mujeres trans son unos cuantos. Hubo una todavía... seguidilla de 11, sí, ¿te acuerdas? Exacto. ¿Y cuántos Era aclararon de imponente. esos 11? Hubo un avance menor en una investigación que terminó dando con una persona por otra causa que todavía además, yo no tengo novedades. Pero además, me gustaría después consultar. Y ahí usted sí alguna. queda bien como a la vista el motivo, el móvil de esos exacto. asesinatos, Entonces, el odio, ahí no queda me duda. parece que no es. Esto tiene otro marco y es que es su pareja, pero está bien que, por lo que usted plantea, ¿por qué señalar la condición de trans como un elemento exacto. que hay me parece que allí es donde tenemos que poner el foco, porque cuando se habla de valen más porque son 28 en vez de 24 o 24 en vez de 22, hay que ver el fenómeno social. En nuestra sociedad estas vidas valen menos. Y me parece que esta sentencia viene a tratar de por lo menos equiparar un poquito más. Y cuando se habla de... Cuando se habla... ¿Yo puedo hablar? Porque Sí, yo claro. No quiero haberte porque como te estás interrumpido. refiriendo a lo que yo dije, te voy a contestar. Me imagino que tendrás luego derecho a contestarme. Cuando se habla de que en realidad se está valorando acá una opción sexual, no, lo que se está reconociendo es una identidad. Una identidad en la que esta mujer es mujer trans. Nuestra legislación la reconoce de esa manera, por eso permite que tenga la identidad correspondiente. Entonces me parece que este fallo judicial en ese sentido es un fallo histórico, espero que sea tomado en cuenta y no me parece que sea estirar la legislación para hacer que esto entre dentro del femicidio, llámelo usted como quiera, pero es una mujer trans. Y entonces si se configuran todas las agravantes o todas las variantes que hacen que esto pueda ser un femicidio, sería una omisión si no lo fuera. Eso fue lo que nosotros planteamos cuando hicimos los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, planteamos eso. ¿Quién era Fanny? Es decir, que no se perdiera de vista quién era la víctima. Que no es una opción sexual, es una identidad. Eso por un lado. Y después, ¿quién era el victimario? ¿Cuál era su relación? ¿Cómo terminó esa relación? ¿Bien? Y que el Estado uruguayo, que asume obligaciones a nivel internacional de que va a proteger a esas personas que están en una situación de vulneración histórica, que cuando llegan a estas instancias cumpla con lo que tiene que cumplir. ¿Y quién lo tiene que hacer? El Poder Judicial. Pero también otros estamentos y también la Fiscalía. Cuando yo digo, y lo hablamos muchas veces con Pablo, de que cuando los fiscales a veces decimos determinadas cosas, nos sometemos a que la jerarquía nos quiera callar o tenemos determinados problemas, yo los asumo esos problemas y me hago cargo, ¿sí? Si el fiscal de corte dice los femicidios no son prioridad, claro, que una autoridad de esa envergadura diga eso, bueno, los colectivos, por ejemplo, les hubiera encantado participar activamente antes, les encantaría que se los convocara para determinadas cuestiones, por ejemplo, para hacer un protocolo de investigación de casos específicos de femicidio. Hasta ahora no ha ocurrido. Yo siempre voy a trabajar con los colectivos, siempre voy a trabajar con los expertos, con la academia, con quien aporte a la causa. Bien, ¿querías contestar algo? Sí, no, yo crecí en una época donde lo primero que nos enseñaban en la facultad era la Constitución de la República. Y la Constitución de la República no establece otras distinciones entre las personas que sus virtudes y sus talentos. Es el artículo 8 de la Constitución. Por otro lado, crecí estudiando el derecho penal, no soy penalista, pero me enseñaron el principio de legalidad. Entonces, para mí, por eso yo le decía recién al fiscal, me parece una postura desafiante, audaz. Hasta cierto punto la aplaudo porque en definitiva también reconozco que los colectivos trans son colectivos que fueron perseguidos, que tuvieron 15.000 discriminaciones históricamente. Son y siguen siendo. Pero en definitiva yo espero que el proceso sea primero la doctrina, después la ley y después la jurisprudencia. Ese es el proceso que yo esperaba. Para mí el principio de legalidad existe. Yo creo que lo que se hizo fue un estiramiento del principio de legalidad, del cual puedo aplaudir porque puedo entender que a veces para tratar situaciones desiguales haya que caer en otras desigualdades. Pero me asusta un poco cuando se estira tanto la norma, lo debo decir. Y bueno, Verónica, si eso te molesta, yo lo lamento mucho. No me molesta, me molesta que me interrumpas y no me dejes terminar una idea. Pero lo que pasa es que te estabas refiriendo a mí. Entonces, bueno, pero ¿sabés cómo funciona este programa? Sí, Ahora tú tienes la oportunidad de contestar. Yo sé cómo funciona y por eso te dejé terminar.
Gracias. Pero debo contestarte y decirte, para mí es importante el principio de igualdad de las personas y sigo añorando y teniendo cierta nostalgia de la época donde la diferencia entre los homicidios era los homicidios graves y los especialmente agravados. Esa era la diferencia y no por el género. Cierta nostalgia la tengo todavía. Yo también siento cierta nostalgia, que creo que en realidad no es nostalgia, es expectativa o esperanza de que algún día las mujeres, las poblaciones trans y los hombres valgan lo mismo. Sí, sí. Pero antes de Sí, que sí. los maten, ¿eh? Sí, sí. Antes. Sí, O de sí. que las maten. ¿Viste cómo te dejé que me interrumpas? Sí. No, A ver, pensé no me que ya habías enojé. terminado. A ver, Pablo. En jurisprudencia, digo, en principio tienen las cosas, entonces tiene que haber una sentencia y arrancar el tema. Después, lo otro en cuanto a la pena, la Fiscalía pudo haber solicitado una pena mayor que 28 años, porque el parámetro lo aplica, por lo cual, digo, no es un tanto en el tema que hayan tomado más o menos agravantes o atenuantes, sino podría haberlo solicitado más, está muy bien la apelación. La pregunta es, porque claramente yo estoy de acuerdo, Raúl, que acá se cometió un homicidio de estas características, pero con una alevosía tremenda, ¿no? 50 puñaladas. Digo, no hay cómo dibujarlo de otra forma para que no haya sido con graves sevicias, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿existían denuncias previas de algún tipo de maltrato? ¿Alguna denuncia de algún tipo de abuso para que llevara a esta persona a cometer este delito? Porque no creo, sinceramente, que de un día para el otro, de buenas a primeras, haya cometido un homicidio de estas características con 50 puñaladas. ¿Hay algún registro? No había denuncias nada? previas, si bien el imputado tenía denuncias de violencia doméstica con sus familiares. No con la víctima. Con la víctima. No con la víctima. Pero acá justamente el transfemicidio implica eso. Cuando la víctima, en este caso Fanny, se niega a darles dinero, dice yo no te voy a dar dinero para la droga, ahí la mata. ¿Por qué? Porque era una cosa, era un objeto que debería servirlo. Cuando no sirve, termina así. ¿Y qué hay de su opinión con la participación del tercero? Que sí, que participó. De hecho, yo en la audiencia, la persona quedó en libertad en ese momento y él me decía, yo no fui doctor, créame, yo no fui. Le digo, mire, yo pienso distinto, nada personal con usted, disfrute su libertad porque yo quiero y creo que voy a lograr que vuelva a la cárcel. ¿En calidad de qué exactamente? Coautor de un transfemicidio, de un delito de transfemicidio. O sea, la apelación es por el monto. Por el monto de la respecto pena y a su al... vez, Y por la coautoría del otro. por la coautoría del transfemicidio Exacto. con una pena similar. Con una pena Una similar. pena similar. Mayor en realidad porque en este caso tenía antecedentes y pusieron una pena de 30 años. Correcto. Como coautor porque no supo detenerlo, no quiso detenerlo o tiene usted alguna prueba de que participó de alguna forma. En mi criterio, las evidencias y las pruebas están en que él participó activamente. La participación activamente no quiere decir que le dio puñaladas. A veces el hecho de estar presente y no permitir que la persona Cerrando salga la del puerta, lugar, por ejemplo. Por ejemplo, muy buen punto, es una participación. Si se va de la escena y no denuncia el hecho y se esconde y lo tiene que buscar, encontrar, detener. Por ejemplo, estaba con una ropa que esa ropa nunca apareció, se deshizo de esa ropa. ¿Por qué lo hizo? ¿Se puede deslindar a esta persona y a quien puede ser el coautor de los otros hechos que mencionaba Victoria al comienzo? De otros transfemicidios. Me encantaría contestarte esa pregunta, pero me ¿Es lo da que se la está investigando? No se está investigando. No hay ningún punto de... No, porque eso se debería haber hecho antes. Se debería haber investigado antes en este contexto. No me da la impresión, pero es una impresión simplemente basado en los hechos que tengo hasta ahora. No me da la impresión. ¿Y en esas investigaciones en qué están, por más que no dependan de eso? Desconozco. Yo ofrecí mi ayuda, pero bueno, a veces ¿Y no lo llamaron? no. Como he ofrecido mi ayuda también en otros casos, pero por una cuestión de colaboración y de que a mí me encantaría, si tengo un caso complejo, que me ayuden también, porque de esto se trata. Deberíamos ser compañeros y solidarios y preocuparnos por lograr que la institución quede bien plantada y que se logren las cosas. Pero bueno, a veces están, no sé, los egos personales. O sea, si ofreció su ayuda, partimos de la base de que muchos avances no hay, ¿no? Desconozco.
puede ser parte de esto también que tú comentabas hoy al principio, en cuanto a que son delitos de segunda o los tienen catalogados en esas características. Pablo, tú trabajas y vas a la fiscalía continuamente y sabes bien de que hay determinados delitos que a la fiscalía le interesa mucho y otros que no. El tema de los delitos de violencia doméstica y en el femicidio en particular, el fiscal de corte me lo dijo. Obviamente, él no lo va a reconocer y la persona que estaba ahí de testigo que no abrió la boca no va a decirlo, pero fue así. Claro, tenemos, creo que son 8 las fiscalías de delitos sexuales que están funcionando. O sea, te podría decir a la inversa y de pronto decir, no, pero nosotros hemos puesto más fiscalías al servicio de la sociedad y la unidad de víctimas. El planteo mío, y demás. Pablo, es que se cree una fiscalía o se adapte una fiscalía para tratar estos temas específicamente. Al ministro Heber también le planteé en su momento, modestamente, como ciudadano, más que como fiscal, sí, pero más como una persona que está en esto y que le interesa que esto se resuelva, que sería bueno contar con equipos especiales para de femicidio, para tratar delitos solo de femicidio o de... Transfemicidio. Es decir, estos delitos de odio, estos delitos graves, gravísimos, y también tener personal policial, porque obviamente requiere toda una experticia, toda una calificación que en el caso mío la voy haciendo sobre la marcha. Digo, no soy de los beneficiados a los cursos en el exterior ni los cursos importantes. De hecho, la Fiscalía durante un año me sancionó, no me mandó ningún curso. Después me sacó la tarjeta amarilla y volví a los cursos. Pero es así. Uno se tiene que preocupar de calificarse. ¿Hay una parte ideológica en esto? ¿En el manejo de pronto de determinadas fiscalías de delitos sexuales? ¿Hay un tema ideológico en el manejo de algunos delitos? Yo no lo tengo, el tema ideológico. Yo tengo no un tema de que en una audiencia se me acusó de que yo tenía una ideología de género. No, lo que yo defiendo es que en determinadas situaciones la normativa, tanto nacional como internacional, nuestros compromisos que asumimos, nos obligan a tener una perspectiva de género, una visión de protección a la víctima, que es distinto. Y esa perspectiva de género también debería estar, por ejemplo, en la materia investigativa. Por supuesto. Y es ahí donde no hay. No hay. Bien, no lo hay. Fiscal, le pedimos una reflexión final antes de despedirlo, que tenemos que hacer una pausa entonces. Que me gustaría que las autoridades competentes tomen en cuenta que estos casos son importantes realmente. Y más aún en los casos de población trans y otras poblaciones que están históricamente discriminadas, y que tomen cartas en el asunto. Y que para la cuestión de trans podrían invitar a Josefina González, que es una persona que sabe mucho del tema y podría ilustrarlos mucho mejor que yo. Fiscal, muchísimas gracias por habernos ustedes, acompañado. Muy amables. ¿Cuándo hay tiempo para la apelación o para tener noticias? 15 días y ahí apelaremos todas las partes, no sé, veremos. Muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. Llegaron las